nuestros estudios a la licenciada Montserrat Tello, concejal del Cantón Cuenca, quien ha venido también presidiendo en el Consejo Municipal la Comisión de Centro Histórico. Bienvenida, licenciada Tello. Es un momento de análisis al darse ya en forma inminente una transición, un cambio de administración municipal, y es importante evaluar cómo queda la ciudad de Cuenca. Muy buenos días, Gustavo. Un saludo cordial a todos los radioescuchas. Con respecto a lo que usted plantea, en efecto sí es un momento de transición que esperamos pueda realmente darse un paso, creo yo, responsable, en el sentido de que puedan entenderse todos los posibilidades que ha tenido la ciudad y también todas aquellas cosas que son necesarias de modificar, de cambiar o que han quedado pendientes. Creo yo en todos los ámbitos de la municipalidad. Estaba escuchando la entrevista hace un momento con Marcos Salamé y hablaba de que hay una expectativa bastante grande de la ciudadanía con respecto a cómo se va a asumir esta nueva administración, y creo que, bueno, en verdad siempre cualquier cambio genera una expectativa, genera una incertidumbre, que espero más bien sea tomado como una oportunidad y pueda ser tomado realmente como algo que pueda traer mejoras para la ciudad, que pueda realmente ser provechoso para la ciudad de Cuenca. Creo que es lo que todos esperamos, particularmente también yo como concejal, y ya saliendo también del cargo, espero que así sea, y augurarle los mayores éxitos al futuro alcalde del nuevo Consejo Cantonal, que la única pena que me da es que apenas hay 2 mujeres de 15 concejales. Es un retroceso fuerte lo que es un retroceso bastante fuerte, en verdad, sí, para todo el tema del reconocimiento del papel de la mujer en el sector público, en el sector político sobre todo. Creo que sí es una pena y un retroceso bastante grande que vamos a sufrir, pero esperemos que las 2 compañeras que estén allí puedan hacer algún tipo de trabajo para poder involucrar una perspectiva de género más transversal en la municipalidad y en el accionar en la cultura política del cantón, ¿no? ¿Cómo queda en el tema de patrimonio, que es el área en la cual usted ha estado más cercana al presidir también esta comisión relacionada con este tema de la ciudad de Cuenca? Entre los balances se habla de que en el periodo último de Marcelo Cabrera unas 200 casas patrimoniales desaparecieron en esta ciudad. Quizá para hablar de las últimas, casa de la familia Vega en Ordóñez Lazo, frente a uno de los centros comerciales de esa zona. También hay un par de viviendas en la zona sur de la ciudad que han sido derruidas. No podemos saber si están inventariadas. Lo que sí podemos señalar, y aquí tenemos algunas fotografías, que son viejas casas de adobe con tejado, con algunas de las características muy propias de la arquitectura local. Bueno, en realidad lo que yo podría decir sobre el tema es, al menos de las denuncias que he recibido de casas que han estado siendo demolidas, inmediatamente nos hemos puesto en contacto con el director, cualquiera que sea el que haya estado en su momento. Lo que nos han comentado, porque ha habido una preocupación obviamente de la ciudadanía, que siempre ve con atención y con muchas veces sorpresa este tipo de situaciones, pero lo que nos han sabido indicar que las casas no están inventariadas ni por el Instituto de Patrimonio Cultural ni por el municipio de Cuenca. Bueno, teniendo en cuenta también que ahora el inventario se supone que es un solo inventario, sea el del municipio o el del INPC, tiene que subirse a un mismo portal la ficha de inventario de los bienes patrimoniales. En ese sentido, lo que creo que más bien allí habría que hacer, estimado Gustavo, es algo que hemos venido insistiendo y que lastimosamente no se hizo, y eso creo que queda pendiente para la nueva administración, y ojalá podamos contar realmente con la voluntad, sobre todo del director o directora de áreas históricas y patrimoniales, que pudiera entrar. ¿Qué es lo que queda pendiente? Pendiente de consolidar que puedan los inventarios. Consolidar los inventarios, y sobre todo, recuerde usted, en el año 2008, fíjese, ya son prácticamente 11 años, cuando se hizo el decreto de emergencia en todo el país. Levantó un inventario. Ese inventario obviamente hay que depurarlo, obviamente hay que pulirlo, obviamente hay que revisarlo, pero es importante que todo ese inventario, que esa cantidad de bienes que fueron inventariados en el decreto de emergencia, pasen a ser parte ya de todo un sistema ya integrado, y que tengan todas las referencias de patrimonio del Cantón Cuenca, porque normalmente lo que está inventariado, lo que está registrado, lo que está prácticamente catalogado es en el área del centro histórico, en el área del ejido,
invertido y muy poco en realidad en las áreas, sobre todo rurales o periféricas del Cantón Cuenca. Entonces creo que eso sí es importante y vale la pena también allí que el mismo Consejo Provincial pueda, aunque no es su competencia, pueda apoyar también en el sentido de las áreas rurales del cantón, ya no necesariamente del Cantón Cuenca, sino del resto de cantones, como se les llama, rurales, para que puedan realmente esos inventarios pasar a ser parte del sistema integrado de información que maneja el Instituto Nacional de Patrimonio. Porque eso creo yo que va a servir también de una herramienta para quitarnos la duda también de cuál era o cuál no era, o cuál debía o no debía ser inventariada, porque hay casos en los que deberían estar inventariados y otros casos en los que definitivamente no deberían estar. ¿Será esta contradicción de que hay muchos propietarios en la ciudad de Cuenca que quieren construir y no pueden porque su propiedad está inventariada, pero al observar estas construcciones realmente cuesta convencerse de que sea efectivamente una edificación con atributos, con características patrimoniales? Yo creo que quien entre a la administración deberá también pedir un proceso, y creo que es lo lógico, creo que es lo sano, a pedir procesos también de control, de auditoría, de revisión, en qué estado están recibiendo la administración. En el caso de áreas históricas valdría la pena también que se haga, pese a que también muchos de nosotros hemos intentado hacer procesos de fiscalización con respecto a los bienes patrimoniales, que se hagan el seguimiento precisamente de algunos permisos dados o entregados que también a algunos nos ha sorprendido. Sin embargo, en muchos de ellos, como le digo, también ha sido parte también quizás de errores que se han cometido, no a lo largo de esta administración, sino de todos estos procesos de no consolidación de inventarios, quizás no un tema de actualización de ellos, que ha habido casas que han sido demolidas y que, digamos, también a mi criterio probablemente debieron ser más bien salvadas o inventariadas, pero al momento también el tema de la ley no le permite o no le faculta a la misma dirección de prohibir una demolición o de suspender esa demolición, y los procesos con la nueva ley de patrimonio son procesos más complicados para, en un caso de que una casa no esté inventariada, parar realmente la posibilidad de hacer algún otro tipo de... Contrastando con estos balances negativos que se hacen de decenas, posiblemente centenares de casas con atributos patrimoniales que se han destruido en este último quinquenio, ¿cuál considera usted son los aportes importantes en el sentido positivo que deja la administración de Marcelo Cabrera? Bueno, antes de pasar a esto, Gustavo, sí me parece que quizás hablar de cientos de casas puede ser un poco exagerado. Valdría la pena en realidad revisar exactamente cuáles son estos bienes que han sido demolidos. Muchas veces no siempre es patrimonial un bien que a veces tiene características vernáculas, no siempre es un bien patrimonial, puede ser un bien interesante o representante de la arquitectura tradicional de la ciudad, pero no necesariamente patrimonial. Eso creo que sí es importante también tenerlo claro, y que tampoco podamos confundir o generar quizás un número mayor. Si quisiera mencionarle algo adicional, licenciada Tello. Cierto es que en algunas ocasiones pueden haber bienes que no tengan una plena definición de un bien patrimonial, pero también con qué se los reemplaza. Hay todavía mucha lenidad en cuanto a no tener, yo diría, definiciones muy claras en cuanto a qué se puede y qué no se puede construir en la ciudad de Cuenca. Aquí prácticamente se hace cualquier cosa. Bueno, en realidad creo que esas son también cosas que son necesarias que la nueva administración pueda mirar. Yo creo que cuando usted me pregunta cuáles son los balances positivos, en realidad creo que la recuperación también de muchos bienes de carácter público, que no siempre han sido objeto de varias administraciones de querer recuperarlas. Muchas veces los bienes patrimoniales han sido como soslayados a segundo plano para poder recuperarlos. En este caso, la misma Casa Palacio Sabada, la Casa de la Lira, la Casa de los Murales, la misma Escuela Central que pasó casi una década en abandono, que ahora ya está en funcionamiento y ha permitido generar varias actividades en el centro. La Escuela Central se la terminó. Se la terminó en esta, claro, la terminó en construcción, en restauración durante la administración de Granda, si no recuerdo mal. Inclusive empezó la construcción en el mismo periodo anterior de Marcelo Cabrera. En la época de Paul Granda prácticamente tuvimos varios procesos bastante complejos, inclusive de muros que iban a desplomarse por un abandono total de la obra, y luego realmente en esta administración fue donde se trabajó esto. Entonces son varios puntos, la misma Casa de la Mujer y varios puntos. Sobre la Casa de la Lira,
Háblenos, que todavía vemos allí trabajos que están avanzando, entendemos. ¿En qué punto se encuentra? Bueno, la Casa de la Lira está pensada principalmente y está anclada a otro proyecto que es el del Plan Cantonal de Cultura al 2030, en el que podamos generar en todo el Vado, San Sebastián y el Corazón de Jesús, todo un distrito cultural de las artes y la cultura. Y allí se planteaba hacer la Casa de las Artes Escénicas, en la que se puedan generar salas para ensayos, para grupos, sobre todo emergentes de artes, y luego tener en la parte posterior una construcción más bien moderna y el planteamiento era que podamos quizás dar como municipio inclusive dar la vuelta a la página y decir también en el centro histórico hay cómo intervenir con obra nueva, hay cómo intervenir con obra moderna que sea compatible con ese legado histórico que tenemos, y esa es lo que se está avanzando. Se ha avanzado ya en las primeras crujías, sobre todo de restauración de la casa, que era la parte ya de restauración en sí. Luego se piensan en la parte posterior incorporar varias plataformas que permitan sobre todo valorar la parte de arqueología urbana, porque hay canales, hay una serie de importantes vestigios arqueológicos allí que muestran también parte de lo que fue la configuración de la ciudad. Entonces esto está pendiente también, digamos, se va a mostrar como parte de uno de los testigos, que muy poco también se le ha dado importancia a la parte arqueológica. Es otro también, creo yo, de los pendientes que, aunque se ha iniciado ya el hecho de poder tener una ordenanza con respecto al tema arqueológico, que no lo tenemos, y creo que ninguna ciudad en el país lo tiene en realidad. Entonces esta importante, digamos, normativa permitiría también poder trabajar, como en el caso de la Casa de la Lira o del Centro Histórico y de otros, tener un manejo, un protocolo más adecuado sobre cómo manejar estos restos arqueológicos. Son de las cosas que quizás todavía quedan un tanto pendientes de poder Hay zonas continuar de la ciudad que se han visto afectadas, por ejemplo, en la Avenida Solano, recordamos el daño que se hizo allí con una importante vivienda roselena, me parece, que esas evidentemente con enormes atributos de carácter patrimonial fue derruida, y ahora se levanta allí un hotel de discutibles características arquitectónicas. Allí se intentó también empezar con los parqueaderos de vehículos, se lo ha logrado parcialmente. Uno de los ejemplos es la Casa del Jurín, donde no se pudo controlar, se mantuvo la vivienda allí. En este caso, ¿cuál es su balance sobre esa intervención particular? Bueno, yo creo que en realidad es negativo, es un error que se mantuvo en la ordenanza en el momento cuando se debatió la ordenanza del ejido. Fíjese usted que esta ha sido realmente un punto de discrepancia con las dos administraciones, tanto de la Comisión de Áreas Históricas, con las dos administraciones que salieron, tanto la de Paul Granda con esta, es el hecho de haber intentado cambiar, reestructurar, modificar la ordenanza que precisamente protege el ejido. El ejido es una de las zonas más importantes del cantón, no solamente por sus características arquitectónicas, sino sobre todo de planificación urbana. Es el primer plan urbano que se establece allí en el área del ejido. Y sin embargo, no hemos logrado hacer con ninguna de las dos administraciones, pese a que dentro de la misma resolución de cuando se aprobó el ejido, se decía que debería pasar un año y entrar en evaluación esta ordenanza. Valdría la pena sugerirle a la nueva administración, al nuevo Consejo Cantonal, que revean esta ordenanza, porque hay puntos como, por ejemplo, el permitir parqueaderos, que creo que fue un error y lo asumo también como tal, el que se hayan permitido parqueaderos para vehículos o de exhibición, en realidad, porque no son mecánicas, simplemente eran de exhibición, que se hayan asumido este tipo de situaciones allí. Sin embargo, hay otras posibilidades que sí permitió la ordenanza, en el sentido, sobre todo, de mantener las alturas o de disminuir las alturas para, sobre todo, garantizar las visuales entre sur-norte del Cantón Cuenca, en las áreas históricas del Centro Histórico y sobre todo el área de Turi y el área de Virgen de Bronce. Creo que hay varias cosas positivas de la ordenanza, pero otras cosas que deberían mejorar, que deberían cambiar, que deberían también permitir quizás una mayor densificación en el área del ejido, que es una de las áreas mejores servidas. Eso no quiere decir que tengamos que incrementar en altura, pero sí generar una mayor densificación en áreas que son completamente servidas, y sobre todo, creo yo, debería ir anclado a una política que no la tenemos, ni como país, y algo hablaban ustedes también en la entrevista anterior, ni como país ni como ciudad, que es una política de vivienda de interés social. Y esa política de vivienda de interés social debería también partir primero por estudios fundamentales en el mismo centro histórico, en el área del ejido, de cuál es la vivienda que está subutilizada, de cuál es la vivienda que está quizás abandonada y cuál es la necesidad real de vivienda que tenemos en Cuenca. No se ha podido lograr, licenciada Tello,
de alguna manera poner en ordenanzas del municipio ciertos atributos que las nuevas construcciones en Cuenca deberían tener, no solamente en el tema de la altura. Esta característica, esta visión aérea de Cuenca con sus tejados, por ejemplo, se va perdiendo poco a poco. En realidad también esa ha sido es una discusión bastante álgida dentro de todas las comisiones, no solamente de áreas históricas, también la de urbanismo, y es el hecho de que muchas veces se exige el tejado, y cuando hay algunas construcciones ya modernas, sobre todo de características más contemporáneas, ameritan quizás que la cubierta sea plana. Pero lo que se ha buscado, lo que se ha pedido es que esa cubierta sea revestida precisamente de material quizás cerámico artesanal o cerámico de color terracota, para mantener al menos la uniformidad y la identidad. Entonces son aspectos que, claro, todos a veces pensamos en un tema a veces hasta romántico, bucólico, que podamos mantener la teja. Sin embargo, también hay otras razones y otros razonamientos también de propuestas arquitectónicas novedosas o contemporáneas que también piden un poco que se flexibilice esa norma para poder inclusive generar mayor densidad sin tener que elevar mucho el número de pisos o de altura, y generar también una vivienda acorde a la escala humana. A esta deficiencia quizá en planificación en cuanto a dar lineamientos, incluso limitar a que no quede solamente en función de gustos y de colores, que hay arquitectos y en muchos casos ni siquiera intervienen arquitectos en estas modificaciones que se hacen a la arquitectura urbana. ¿Cómo está el tema de uso del suelo? Vemos aquí con preocupación, no tenemos nada contra los negocios, lo decimos muy claro, pero por ejemplo esta avenida está llenándose paulatinamente de parqueaderos de vehículos. Es esa la vocación de esta zona de la ciudad, y se han definido asimismo diferentes zonas de la ciudad para la utilización, para que tengan una especie de vocación en este sentido. En este crecimiento de los parqueaderos en esta zona hemos visto derruirse muchísimas casas, no tan antiguas, pero sí muy representativas de otro interesante tipo de arquitectura que se dio en la segunda mitad del siglo XX. En realidad creo que parte también esto por una política de cómo incentivamos a la movilidad alternativa, o una movilidad que sea más bien lo natural con el ser humano, que es la caminata, o la alternativa como la bicicleta, alternativa al vehículo, alternativa quizás al vehículo sobre todo privado. Eso debería ir acompañado sobre todo de una profunda educación, de una mejora en el transporte público, porque seguimos creyendo que la necesidad o lo cómodo o nuestra zona de confort es el vehículo, y precisamente por eso creo que la gran explotación, digamos, proliferación de espacios de parqueaderos, sobre, como bien dice usted, en el área del Ejido, muchos de ellos no ha sido posible detenerlos, y es lo que volvía y repito también con este tema, o insisto en este tema, de que deberíamos revisar nuevamente la ordenanza del Ejido. Yo también soy particularmente partidaria de que los parqueaderos deberían ser parqueaderos de bordes o parqueaderos generales o grandes, pero no realmente en una proliferación tan grande en espacios pequeños. La Avenida España tuvo ya una transformación de este tipo hace muchos años y ya es lo que es. Ahora le decía, el Ejido del cual usted está hablando, la avenida Eures de Verdaloma, que está en otro proceso similar. ¿Hay una planificación en esto o es un crecimiento yo creo caótico, que debería ser un desarrollo, más bien una evolución un tanto caótica de la ciudad? Yo creo que dentro del plan urbano que todavía está pendiente de ciertas actividades, y sobre todo el plan de gestión de uso de suelo, que es el que está ahorita pendiente de hacer y que ha tenido grandes avances, debería sí incorporar precisamente esta lógica y estas políticas que deberían ir acorde con un plan de movilidad que plantea precisamente que sea la movilidad alternativa la que tengamos. Hemos hecho un esfuerzo grande como ciudad en plantear ciclovías, en plantear una bici pública, pues eso también debería haberse manejado, verse plasmado también en campañas, sobre todo digo culturales, porque yo creo que es un tema de la cultura del vehículo, de la cultura también de la movilidad, en una ciudad que todavía presta unas condiciones aptas para poder transportarse caminando o en bicicleta, y que no las hayamos sabido aprovechar. Creo que es un punto en que aún se pueden controlar muchas cosas, incluso retrotraerse en cosas que no se han hecho bien. Exactamente, yo creo que todavía estamos en un punto de inflexión para Cuenca, en el que sí se pueden tomar decisiones que yo, la verdad, Gustavo, créame que creo que son decisiones un poco arriesgadas en el sentido político, porque muchas veces no son decisiones populares, como por ejemplo cuando planteamos en la misma comisión, y la misma municipalidad nos planteó hacer plataforma única en la calle del tranvía, en la Gran Colombia y en la Lamar. Se planteó hacer plataforma única precisamente para mejorar la movilidad, para que sea
solamente el medio de transporte masivo, el tranvía, el que circule por allí, y en casos de emergencia, obviamente, vehículos que prestan esta atención y de carga y descarga en ciertas horas. Digamos, es decir, completamente restringido el tránsito al vehículo privado, y la intención es que esto pueda funcionar. Sin embargo, no se ha dado hasta el momento. Hasta el momento, o sea, seguimos compartiendo la vía, y la intención, ojalá que en algún momento, en el mismo plan de movilidad y en otros 2 estudios que se hicieron de la microred peatonal, se planteaba ya la prioridad. Están aprobados los estudios ya en la misma Comisión de Áreas Históricas de la microred peatonal. Se conocieron estos, para que precisamente con decisiones fuertes, no solamente es el alcalde el que debe tomar, sino también son sus directores también y la ciudadanía, quizás un poco permitir que este tipo de acciones puedan darse, de peatonizar ciertas áreas, de interrumpir o de mejorar también, qué sé yo, el subir el costo del parqueadero para el centro histórico, para que no suba tanto vehículo al centro histórico. Eso también acompañado de que otras vías de desfogue puedan salir. Tiene que seguir en esa tendencia de peatonizarse. Totalmente, yo creo que es una lástima que un centro histórico tan bonito tengamos tanto vehículo privado que esté metido y que sea el que genera realmente el caos, porque no son los buses, es la cantidad de vehículo privado, según los estudios que han hecho en diferentes planes, los que están caotizando el centro histórico. Hay muchísimas facetas, muchísimas aristas sobre este tema que cualquier cantidad de tiempo no nos daría para hablar, menos del tiempo limitado que tenemos en esta mañana, licenciada Tello, pero no quisiera dejar de tocar en su última respuesta 3 puntos, 3 balances sobre el impacto que tiene y va a tener el tranvía Ciudad de Cuenca en esta ciudad patrimonio, y tomemos como ejemplo 2 intervenciones en sitios históricos que se han dado en esta urbe, la Plaza de San Francisco y la vieja cárcel. El tranvía relacionado con la cárcel. No. Son 3 temas independientes, sus impactos en esta ciudad patrimonial. Bueno, yo creo que el tranvía en realidad ya desde su construcción ha generado impactos, creo que positivos y negativos. Yo espero que realmente los balances sean más positivos en el sentido sobre todo de que podamos hacer sustentable esta obra. El problema y el reto ahorita más grande del tranvía es que pueda convertirse en un elemento que sea sustentable, que inclusive el subsidio que en todas las partes del mundo se dan al transporte masivo sea menor, pero que puedan tener estrategias sobre todo de comercialización importantes, de involucramiento de la ciudadanía, de participación de la ciudadanía, y esa parte por un proceso profundo, yo creo, no solo de socialización, sino de educación, de convencimiento, de apropiación de la ciudad, y eso es un reto que yo creo que a la administración que viene le corresponde, y va a ser un reto bastante duro. El hecho de que precisamente los ciudadanos podamos acoplarnos o educarnos a convivir con un elemento tan ajeno a la realidad latinoamericana, pero creo yo que el tranvía, y siempre lo dije, o sea, yo no estuve opuesta al tranvía por sí como tal, sí a dónde estaba ubicado, sí a la forma en la que fue contratado, sí a la forma en la que fue manejado, pero creo que el tranvía como tal podría haber sido una herramienta mejor empleada quizás en otro espacio, pero ya, obviamente ahorita ya no es hora de eso. Sin embargo, creo yo y auguro que más bien podamos consolidar como ciudad realmente una buena campaña para poder apropiarnos de este elemento que tanto nos ha costado económicamente, energéticamente, de voluntades, de conflictos, pero que en realidad ya ahorita está prácticamente funcionando y que realmente pueda funcionar en los mejores términos. La Plaza de San Francisco, asimismo, brevísimamente, de la Plaza de San Francisco, de restauración gestado por lo menos por 3 décadas. Yo creo que es un avance significativo. Yo he escuchado muchas críticas con respecto a la plaza, si es una plaza o si debe ser un parque, si deberíamos poner árboles y demás. Realmente la gente no conoce sobre todo las disposiciones que hemos tenido UNESCO, que ni siquiera los maceteros que han sido puestos nos permitían poner, ni los árboles que están puestos, que todavía obviamente no crecen en la calle Padre Aguirre. Pero creo yo que es un avance importante en el hecho de poder haber liberado ese espacio. Yo veo con mucho gusto que al menos ahora ya en la noche hay gente circulando, tomándose fotos, mirando el entorno, dándose una vuelta por el parque, y creo que eso es de vital importancia. Creo que eso ya es muy significativo, y creo que puede tener aprovechado como debería ser aprovechado, y que pueda ser aprobado también por el nuevo Consejo Cantonal, el plan de gestión de San Francisco, puedan realmente generar lo que debería generar esa plaza, una mayor versatilidad en los usos, una mayor versatilidad en la apropiación de los ciudadanos de diferentes y distintos sectores de la ciudad, populares, centrales, rurales, urbanos, y que realmente
realmente esa plaza pueda ser apropiada. Queda pendiente, Gustavo, que el Consejo Cantonal apruebe ese modelo de gestión que en un momento planteaba que pueda ser la empresa EDEC, que maneje como una unidad de negocios y que maneje como una unidad aparte o particular la Plaza San Francisco, que creo que debería ser así. Concluyamos con lo que se intentó y lo que se logró en la Plaza de la Libertad, la vieja cárcel. Yo creo que allí es importante, queda pendiente, Gustavo, y el tiempo no nos dio, está planteado ya inclusive el modelo de gestión para la implementación del archivo histórico en la segunda planta de la vieja cárcel o de lo que fue antes del centro de reclusión. Allí es importante también pensar que quedaron también el proyecto para hacer en la plataforma, en la plataforma alta, tener allí permanentemente ferias o espacios de exposición, una plataforma para las artes y el diseño. Tenemos por lo general plataformas o espacios donde se circula la artesanía, la EDEC, el mismo CEMUART, y en fiestas de Cuenca, todas las ferias que se hacen, pero no tenemos de forma permanente apoyo para los artistas y los diseñadores, y la intención era generar allí una plataforma permanente para hacer actividades relacionadas también con el arte y el diseño, que partían también del Plan Cantonal de Cultura y del proyecto piloto. Creo que esta plaza también fue importante, la decisión que se tomó, y creo que también con valentía, Gustavo, del hecho de convertir este espacio en un espacio en área verde. Creo que eso ha sido uno de los principales logros y aportes que ha hecho esta administración, de generar grandes espacios y parques que sean realmente verdes y que se pueden incorporar áreas de servicio ambiental también para los ciudadanos y ciudadanas. Obviamente todavía queda pendiente un poco el ir implementando esos modelos de gestión, que en algunos casos, como el Parque de la Libertad, fue la Dirección de Cultura la que estaba haciendo este modelo de gestión. ¿Aspira usted, licenciada Tello, a seguir en política? La verdad, sí, Gustavo. En estos momentos no, porque como ves estoy ya por mi segunda hija. Sin embargo, yo me he formado para la política, me he formado en el sector público. Creo que también para mí es una deuda, no solamente por mi generación, sino sobre todo por género. Somos muy poquitas las mujeres que logramos estar en espacio público, en espacio político, y creo que eso es una responsabilidad para mí. Yo aspiro seguir en la lid política. Voy a tomar un par de años quizás de descanso. No me voy a desvincular del sector público, espero seguir vinculada al sector público, que es lo que me gusta, es una pasión que tengo, y creo que es una forma de servicio la que he podido tener a través de estos espacios. Le agradecemos por su presencia. Muchas gracias, Gustavo. Declaraciones de la licenciada Monserrata Tello, concejal del Cantón Cuenca, directora de la Comisión del Centro Histórico.